damos inicio. ¿Listo? Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Señor, gracias por permitirnos poder estar en esta clase de maestría bíblica. Gracias, Señor, por el escritor de Hebreos. Gracias por el escritor bíblico. Gracias por la inspiración, Espíritu Santo, que le diste a este varón de Dios, para que hoy en día nosotros podamos crecer, avanzar. Señor, te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús pido, Señor, como dice tu palabra, que la sabiduría venga, Señor. La sabiduría es una persona. Yo te pido que la sabiduría venga, Señor, y nos lleve a nuevos niveles, Señor. Tu palabra dice que el que esté falto de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Señor, dame sabiduría a mí, dale sabiduría a los oyentes, a cada miembro de esta materia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, voy a dar algunos parámetros de la clase. Usted ya sabe, son 2 sábados, este y el próximo, donde vamos a hablar de, como lo decía ahorita el hermano, del libro de Hebreos. Y vamos a trabajar y a tratar de profundizar, porque la exégesis, más adelante, si no recuerdo mal, yo también voy a dictar exégesis, así que más adelante voy a profundizar en lo que es la exégesis, pero básicamente, rápidamente en una frase, quiero decirle que lo que usted tiene que entender es que lo que vamos a hacer es profundizar en el libro de Hebreos. ¿Listo? Parámetros. Número 1, por favor, vamos a tener un tiempo para responder dudas o para escuchar apreciaciones acerca de la clase. Tal vez usted, alguien que me esté escuchando o que me esté viendo aquí en la transmisión, ya tenga algún conocimiento previo, hayas estado en algún otro instituto o algún otro seminario. Eso no está mal, eso está bien que quieras retomar y que quieras aprender más. Eso es muy positivo. Pero la idea es no estar, a veces pasa, me ha sucedido en algunos escenarios de clase como maestro, que las personas tienden a interrumpir porque tienen una pregunta urgente. Yo lo que aconsejo es que anoten sus preguntas, ¿sí? O si tienes alguna apreciación, anótalo, escríbelo. Pastor, has dicho esto y esto, pero hay otras cosas que podemos aprender. Mira, yo he aprendido que un maestro es el que más aprende, no el alumno, es el que enseña. Entonces, siempre estamos con eso, o por lo menos en mi caso, estoy con esa disponibilidad del aprendizaje. Entonces, qué bueno que todos seamos discípulos siempre, no dejemos de ser discípulos. Eso en primera medida. Entonces va a haber un tiempo. Yo voy a tratar de ser muy juicioso, tipo 8:30, 8:35, un espacio para preguntas, para dudas, etcétera, etcétera. ¿Listo? Obviamente que tengan que ver con el tema que ya he tratado, ¿sí? Tratemos de no adelantarnos, porque de repente en la clase de hoy usted tiene una duda y usted la quiere votar ya, pero al final de la clase yo ya tengo la respuesta. Entonces vamos a redundar en información. Y como es tan denso el tema, el libro de Hebreos es tan denso, igual que el de Romanos, ya vamos a hablar de eso. Entonces, pues obviamente tenemos que ser muy juiciosos con el tiempo. Entonces vamos a tener... para hoy vamos a tener unos 2 o 3 espacios donde les voy a dar enseñanza y donde después de cada espacio yo les digo, listo, vamos a tener esta sección de dudas y respuestas. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Alguien que me responda? ¿Estamos bien con esa información? Sí, señor. Listo. Amén. Ok, listo. Voy a tratar, ¿qué hago? Voy a alejarlo un poquito, que lo voy a necesitar. Bueno, muy bien. Entremos en materia. Entremos en materia acerca de la carta a los Hebreos, y como primera instancia quiero decirles que la carta a los Hebreos es uno de los escritos del Nuevo Testamento más teológicos que existe, que junto con Romanos, la carta a los Romanos, tiene un contenido teológico muy profundo, y por eso hay que saberlo estudiar y hay que tomarlo con pinzas. No hay que ser como tan ligero en el estudio de la carta a los Hebreos. Eso en primera instancia. Entonces es importante que usted entienda que vamos a estar estudiando un libro muy importante del Nuevo Testamento. Vamos a ver algunos ítems principales de contenido
inicial de introducción, temas como el autor, temas como los destinatarios, lugar y fecha, mensaje o mensajes principales. En primera instancia, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy para que usted comprenda y entienda y tenga un panorama más amplio de la carta a los hebreos. Pero también vamos a empezar a trabajar y vamos a hacer unas subdivisiones. Vamos a trabajarlo como por etapas. Vamos a ir trabajando por etapas la carta a los hebreos, porque es importante entender, después de que entendamos cuál es el mensaje principal y tal vez algún mensaje secundario que vamos a trabajar también, ese mensaje principal es muy importante que lo entendamos. Y después de que lo entendamos nos vamos a dar cuenta que esas etapas o subdivisiones de la carta nos van a ayudar a ampliar mucho más la información. ¿Listo? Muy bien. Carta a los hebreos. Como les venía diciendo desde el principio y todavía estoy en la introducción de la clase, la carta a los hebreos es una carta con una profundidad teológica muy grande. Insisto, lo que es la carta a los hebreos y la carta a los romanos son las dos cartas con mayor profundidad teológica del Nuevo Testamento. Y esto es muy importante que tú lo entiendas, porque vuelvo y insisto, no puedes tomar estas cartas a la ligera. Bueno, de hecho que la palabra de Dios en ninguna parte se debería tomar a la ligera, pero es que hay escritos bíblicos que son mucho más profundos y que hay que leerlos con lupa y que hay que tener mucha sabiduría de parte del Espíritu Santo para entender muchas cosas. Muy bien. Muy bien. Ítems importantes acerca de la carta a los hebreos. Así la llamamos, pero vamos a ver más adelante que ese rótulo que se le coloca de carta a los hebreos no fue escrito así desde el inicio realmente. Es más, vamos a ver que tal vez no fue una carta, tal vez fue algo así como un sermón. Usted me va a escuchar en varios pasajes de mi clase, en varios momentos de mi clase, me va a estar escuchando palabras como probablemente. ¿Listo? Probablemente es esto, probablemente pasó aquello, probablemente esta persona es o no es. Porque hay escritos en la Biblia que son probabilísticos. Eso no demerita que sea palabra de Dios. Por ejemplo, el tema del autor, ya lo vamos a ver, ya vamos para allá. Pero el tema del autor de la carta de los hebreos es una probabilidad. Es más, todavía no se sabe a ciencia cierta quién es el autor original de esta carta, de este escrito. O los destinatarios también, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, quiero a manera todavía de introducción, me gusta que haya una buena introducción para que después se amplíe mucho más la información. Cuando tú lees algunos textos, como por ejemplo el libro de Juan, me gustaría que alguien lo leyera para que tengamos un tiempo de interacción. El Evangelio según San Juan, capítulo 20. Alguien que lo lea, capítulo 20, versículo 30 y 31. Que levante la mano, por favor, y yo le doy la palabra. ¿Quién lo quiere leer? ¿No me están escuchando o nadie quiere hablar? ¿Quién levantó la mano? Sandra Rosso, gracias Sandra. Cuéntanos, ¿qué dice el texto? Juan 20, 30 y 31. ¿Qué dice, Sandra? Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muy bien, ahora alguien que lea Lucas capítulo 1, hasta el versículo 3, 4 tal vez. ¿Quién lo lee? Alguien que levante la mano, gracias. No todos al tiempo que me abruman.
Jamie Triana. Muy bien. Amada esposa, léelo, por favor. Lucas 1, ¿qué? Perdón. 1 del 1 al 3, 4. Yo te digo dónde pares. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñó los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. Muy bien, hasta ahí, amor. Muchas gracias. Bueno, ella es mi esposa, se las presento, ya conocieron su voz. Cuando uno lee estos textos, el texto que acabamos de leer en Juan y el texto que acabamos de leer en Lucas, nos damos cuenta que el escritor de esas cartas, de esos evangelios, se tomó la tarea de mostrarnos, por ejemplo en Juan, para qué lo escribió, cuál fue su propósito. Y en Lucas nos muestra en primera medida a quién se lo escribió, quién es el destinatario, un señor llamado Teófilo que posiblemente era una persona muy importante que Lucas conocía, una persona muy importante en cuanto a dinero y demás. No quiero andar más en el tema porque necesitamos entrar en Hebreos, sino que esto es para ejemplificar algunas cosas. Entonces, Lucas nos deja ver quién es el destinatario, así de manera puntual, Teófilo. Juan nos deja ver cuál es el propósito del libro, de manera puntual, lo dice ahí, para que conozcas, etcétera, etcétera. Esto es muy importante. Hebreos, por eso insisto, hay que leerlo con lupa y hay que saberlo leer, porque de primera mano no sabemos quién es el destinatario, de primera mano no sabemos quién es el autor. Leyendo, ya indagando y profundizando en la carta, sí nos vamos a dar cuenta cuál es el propósito principal del libro y algunos propósitos secundarios o algún propósito secundario. Esto es muy importante que lo entendamos. Insisto, en un libro tan teológico hay que tener mucho cuidado y no hay que andar diciendo de algunas cosas que son supuestas, que son reales. ¿Listo? Entonces, por eso usted me va a estar escuchando todo el tiempo o en muchos momentos de la clase, probablemente. ¿Listo? Vamos a hablar del autor de Hebreos. Y hasta el día de hoy, y quiero que me escuchen esto con mucha atención, hasta el día de hoy, el autor de Hebreos es desconocido. Hay muchos teólogos y hay muchos estudiosos después del siglo II de la iglesia cristiana que han afirmado cosas que como, por ejemplo, como Pablo o Bernabé o Apolos, alguno de ellos fue el escritor de la carta a los hebreos. Pero no existe, escúchenme bien, no existe una verdad teológica, no existe ninguna parte en el escrito que nos afirme de que alguno de ellos fue el que escribió esta carta. Si usted lee, por ejemplo, vamos a leer por ejemplo Romanos, leamos Romanos capítulo 1, vamos a buscar Romanos capítulo 1 y nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. ¿Cómo inicia la carta? Carta a los Romanos, inicia, capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado del evangelio de Dios, dejémoslo hasta ahí. ¿Quién es el escritor? ¿Quién es el que escribe la carta a los romanos? Pues Pablo, ¿cierto? ¿Quién dijo Pablo? ¿Quién dijo por ahí? Yo, mi pastor. Listo, Jefferson, creo. Muy bien. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Lo mismo, vamos a leer el versículo 1. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Dejemos hasta ahí. ¿Quién escribe la carta de primera a los Corintios? Pues Pablo.
Pablo. Otros ejemplos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Es más, aquí ya estamos viendo que no solamente está diciendo que Pablo junto con Timoteo están escribiendo esta carta, sino que de inmediato está diciendo que lo está escribiendo a la iglesia de Corinto. Entonces en el primer versículo ya nos está mostrando el autor y nos está mostrando los destinatarios. Importante esto. Otro ejemplo, Lucas, el que leyó ahorita mi esposa, creo que fue ella la que lo leyó, nos damos cuenta que Lucas le escribió a Teófilo. Y el último ejemplo que quiero dar es primera carta a Timoteo, primera carta del apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro, versículo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, si nos damos cuenta aquí también en la primera carta del apóstol Pedro, nos damos cuenta quién es el autor, quiénes son los destinatarios. Ahora, vayamos a Hebreos. Solamente estaba leyendo esos textos como para ejemplificar lo que le quiero enseñar. Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Mire cómo inicia. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dejemos ahí, porque ahorita vamos a avanzar más en esos versículos, pero si usted se da cuenta, inicia un sermón, inicia una exhortación, inicia una enseñanza. No hay un saludo, no se sabe quién es, hasta este momento no sabemos absolutamente nada. Pero pasa algo. No hay un saludo como lo encontramos en las cartas paulinas. No hay un saludo como lo hace Pedro, porque Pablo tenía unas expresiones muy de él en cuanto a escribir esas cartas. Él tenía una manera de saludar, tenía su modo, tenía su manerita. Nosotros los pastores tenemos nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos, nuestra manera de dar una enseñanza, nuestra manera de saludar. Tenemos hasta una manera diferente de cómo saludar por WhatsApp. ¿Sí se ha dado cuenta su pastor cuando le escribe? Y esa es la manera puntual de él, de despedirse. Pablo tenía su manera, aquí no la vemos. Pero vayamos al último capítulo de Hebreos. Hebreos capítulo 13, versículo 22 en adelante, ya los últimos versículos. Mire esta cosa tan hermosa que hay acá. Hebreos 13, 22 hasta el 25, ya cuando termina lo que dice la Biblia. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia, os saludan, la gracia sea con vosotros. Amén. De ahí, algunos estudiosos, algunos teólogos, es como la única parte donde uno encuentra como que hay algo muy personal, como que nombran a una persona y como que hay algo especial ahí. Se habla de Italia, se habla de un lugar, se habla de una persona, de Timoteo, que ahora está en libertad, posiblemente estaba en la cárcel. Se habla de una persona que era muy cercana al apóstol Pablo y se habla de la gente de Italia que les manda saludos. Posiblemente el apóstol Pablo podría haber sido el autor de este escrito, pero no podemos asegurarlo. No lo podemos asegurar. Aunque en la despedida estamos leyendo esto, no lo podemos asegurar. Insisto,
¿Eso hace que esto deje de ser palabra de Dios? Pues no. Porque el hecho de que no haya un saludo no quiere decir, escúchenme bien, el hecho de que no haya un saludo como tal en el libro de Hebreos no quiere decir que esto no haya sido inspiración divina, porque los saludos no son inspiración divina. Es parte de la esencia y de la personalidad del escritor. Pero escúcheme bien, por favor, aquí no hay saludo. Eso no quiere decir que esto no sea palabra de Dios, que no sea inspiración de parte del Espíritu Santo. Algo más acerca de el autor de Hebreos. Ya les dije, hay unas posibilidades, aún otros le atinan a que de pronto fue Lucas, de que pronto fue Priscila, de que pronto fue Aquila, de que pronto fue, algunos hasta que dicen que fue Timoteo, pero nos sacamos de dar cuenta que no, porque pues están hablando en tercera persona de él. Entonces no es. Se sugieren varios autores, pero no podemos saber a ciencia cierta quién es el autor. Muy bien, pero sí podemos darnos cuenta de algunas características de quien escribió Hebreos. Una de ellas, el escritor de Hebreos era un experto en griego. Tanto Hebreos como Santiago son los escritos del Nuevo Testamento que se escriben en un griego muy puro, en un griego muy profundo. No es cualquier griego del vulgo, es un griego muy profundo. Era un experto en escribir en griego. La carta, el original de Hebreos fue escrito en un griego muy puro, así que esta era una característica es una característica de Hebreos. Hay algunas posibilidades, insisto. Por ejemplo, que fue un judío, discípulo de un señor llamado Filón. Filón fue un filósofo judío de Alejandría. ¿Por qué? Porque tiene algunos tintes, algunas expresiones, algunas maneras en que se expresa. También algunos dicen, como lo insistí ahorita, que Apolos fue el que escribió esta carta, o este escrito, este sermón, dejémoslo como carta. Él aparece en Hechos 18, quien era un experto en las escrituras, y era un experto en griego. Entonces por eso es que dicen que posiblemente fue Apolos, que posiblemente fue Pablo, etcétera, 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 etcétera. Era un teólogo profundo. Quien escribió Hebreos era un teólogo profundo y conocedor profundo de las escrituras del Antiguo Testamento, sobre todo de la Torá y de la retórica antigua hebrea. Si usted lee, es más, usted va a leer, porque le voy a dejar tarea al final. Acuérdeme a alguien que les voy a dejar tarea, Pastor David, ya que llegó, acuérdeme que les voy a dejar tarea. Les voy a dejar tarea para la próxima semana, para dentro de 8 días, y usted tiene que leer Hebreos y les voy a dejar unas tareas especiales y usted se va a dar cuenta cómo es de importante, usted se va a dar cuenta cómo este teólogo que escribió Hebreos era una persona muy profunda y que conocía de una manera demasiado profunda los textos antiguos hebreos, sobre todo la Torá. Es muy importante esto. Algo importante, escúcheme bien, que vale la pena resaltar también, es que el escritor conocía muy bien las costumbres religiosas judías. En el capítulo 5, anótelo ahí, subráyelo, usted lo va a leer en casa y usted va a hacer un estudio acerca de eso. También conocía muy bien las historias bíblicas judías, capítulos 6, 7 y 11. Y podía enseñar desde la base los principios del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, como lo dije desde un principio, muy seguramente, posiblemente, quiero decirles que el escritor de Hebreos era un judío de Racamandaca, pero un judío. Y no solamente un judío muy religioso, sino un conocedor, un hombre letrado, un hombre que se esforzaba por el conocimiento bíblico. Muy bien. Entonces, eso en cuanto al autor, ya dijimos que no sabemos exactamente quién es, hay unas probabilidades, pero no podemos asegurar absolutamente nada en cuanto al autor. 2, destinatarios. ¿Quiénes fueron los destinatarios? Como muchas cosas en la Biblia, muchas gracias, Pastor David. Bienvenido a su iglesia, Pastor. Gracias. Como muchas cosas y muchas situaciones, muchas cosas que les voy a explicar ahorita, en la Biblia
Hay títulos que se le han añadido para darle orden a la estructura de los pasajes bíblicos. Hay títulos, usted los va a encontrar en la mayoría, si no en todos los textos bíblicos, que no fueron inspirados. No hay inspiración divina. Simplemente cuando se hacen las traducciones, como los capítulos y los versículos, eso usted ya lo debe saber, pues se le coloca para darle un orden y para que usted hoy tenga una facilidad de estudio. Pero eso no fue inspiración divina. El título de carta a los hebreos no fue inspiración divina, sino que a partir más o menos del siglo II se le coloca ese título por algunos ítems que tiene la carta. ¿Por qué? Vamos a ver los destinatarios. Posiblemente fueron judíos, es lo más posible y es lo que más podemos asegurar, judíos convertidos al cristianismo. Hebreos, judíos, cristianos tal vez de la iglesia primaria de Jerusalén, es lo más posible. Pero escúcheme bien, estos cristianos a los cuales se les da este escrito no fueron los primeros, fue como la segunda etapa del cristianismo a los cuales se le escribe esta carta. Hay una posibilidad muy grande y es que hayan sido cristianos o una comunidad cristiana judía helenística, que conocía muy bien las tradiciones judías. ¿Quiénes eran los helenos? Los helenos eran un grupo de judíos, eran judíos, pero que por la diáspora, porque hubo una persecución, porque tuvieron que salir de su tierra, se van a vivir a otros lugares. Eso ha sucedido a través del tiempo. Usted conoce la historia de los judíos y a través del tiempo siempre han habido unas diásporas. Entonces en ese tiempo había gente que vivía en otros lugares, se van a Grecia y viven allá, siguen con sus costumbres judías y conocen a Jesús, le entregan su vida a Jesús, conocen el evangelio verdadero y por eso es que ellos también pueden conocer el griego, porque pues ya tienen sus costumbres judías pero están viviendo en una tierra extranjera. Entonces creo que, no sé si hasta ahí me estoy haciendo entender, para que usted por favor tenga eso muy claro. Los helenistas eran personas que adoptaron la cultura y el idioma griego porque les tocó huir de su país, porque les tocó dejar su tierra. Aunque no tenían ascendencia griega, conocían muy bien el idioma griego y por eso entendieron muy bien esta carta que, insisto, está escrito en un griego muy, muy puro. Muy bien. Esto para que lo entendamos, entonces la posibilidad más grande es que los destinatarios hayan sido estos cristianos helenísticos, pero posiblemente no, insisto en las posibilidades. Muy bien, en base a esto, encontrar lugar y fecha también es un tema un poco desconocido, porque no podemos asegurar, la carta no nos dice como en Corintios, a los hermanos de Corintio, a la iglesia de Corintio, decía Pablo. No tenemos esa información, o como primera de Pedro, que de primera mano Pedro saluda y dice a los hermanos de tal y tal y tal y tal ciudad. Aquí no la tenemos de primera mano, pero tenemos algunas informaciones ya acerca de los destinatarios. La fecha, muy posiblemente antes del año 100 después de Cristo, y posiblemente fue esa segunda etapa del cristianismo a los que les llega esta carta. Y eso es muy importante que usted lo entienda y ya se va a dar cuenta porque es importante. Vamos al mensaje, amados. Todo escrito bíblico tiene un mensaje prioritario, tiene un mensaje principal y algunos otros mensajes que no dejan de ser importantes pero que son secundarios. Alguien ahorita leyó Juan, capítulo 20. Y cuando leímos el versículo Juan, capítulo 20 de Juan, versículo 30 y 31, nos dimos cuenta cuál es el mensaje principal de Juan. ¿Por qué él escribió esa carta? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, sabemos por qué Juan escribió su evangelio, para que la gente crea. ¿Sí? En el caso de Hebreos tenemos
algunos ítems, algunos mensajes muy importantes, pero hay un mensaje principal y de verdad, y aquí realmente estoy introduciendo, aquí realmente va a empezar la clase. El mensaje principal, el mensaje prioritario, el mensaje central es la supremacía de Cristo. Usted va a ver en la carta a los hebreos la supremacía de Cristo por encima de la voz de los profetas, la supremacía de Cristo por encima de los ángeles, la supremacía de Cristo por encima del orden sacerdotal, la supremacía de Cristo por encima de Moisés, de Abraham, de todos los personajes bíblicos. Lo que nos quiere mostrar el escritor de Hebreos es que Cristo es el eje central de todo lo creado y de todo lo que ellos deberían creer. Hay otros mensajes porque a los escritores, a los destinatarios que les llega esta carta, que les llega este escrito, están pasándola un poco mal. Usted sabe que en el primer siglo hubo mucha persecución, en las primeras décadas hubo muchísima persecución a causa de Cristo a la iglesia y ellos no fueron la excepción. No sufrieron tanto como otras iglesias, pero estaban perseguidos, la estaban pasando mal, la estaban pasando tan mal que el escritor les dice, ojo con la salvación, ojo con apartarse, ojo con una cosa, ojo con la otra. Usted lo va a leer, usted lo va a entender. Esto es muy importante. Entienda esto, el mensaje principal es la supremacía de Cristo. Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior a todo, absolutamente a todo. Eso es poderoso, eso es muy hermoso que usted y yo lo entendamos en la mañana de hoy. Muy bien. Obviamente la carta también tiene algunos elementos de exhortación, como lo dije, algunos elementos de ánimo. Cabe resaltar nuevamente, la iglesia está pasándola por un momento difícil. Hay algunos argumentos que ellos tienen para apartarse, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos a tener nuestra primera etapa de pronto de preguntas o de algunas apreciaciones que ustedes quieran dar en la mañana de hoy. Como les dije desde un principio, vamos a tener algunas etapas, entonces vayan levantando la mano para que podamos hacerlo con orden. Por aquí, me disculpas, no tengo tu nombre, cliente, levantó la mano, no sé quién es cliente, pero por favor, ¿quién? Rafael, ok, Rafael García, gracias. Rafael, bienvenido, muchas gracias. Cuéntanos, Rafael. Muy buenos días para todos, Dios me los bendiga. Es una duda que me viene hace rato dando vueltas en la cabeza. Maestro, sabemos que todos los libros de la palabra de Dios son inspirados por el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Pero cuando volvieron el libro de Hebreos canónico, no importa si no tienen el nombre del escritor o si tiene el nombre del escritor, porque cuando se vuelve canónico un libro, pues por lo menos se debe saber quién fue el que lo escribió. Sí, te entiendo la pregunta. Creo que ya lo había comentado ahorita, pero te entiendo la pregunta. Es importante entender que un saludo personal no es inspiración del Espíritu Santo. Empecemos por ahí, ¿listo? No es inspiración. Voy a dar nuevamente el ejemplo. Rápido. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Pregunto, ese saludo, versículo 3, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y Señor Jesucristo, esa saludo, esa manera de su personalidad, de la personalidad de Pablo, que era un hombre muy efusivo, ¿lo inspiró el Espíritu Santo? ¿Hubo inspiración en ese saludo? Era una manera, él está mostrando su personalidad, así saludo, así me gusta escribir. Es un formalismo, gracias, pastor, ¿sí? Eso no, ni le quita, ni le pone inspiración, mi amado Rafael, creo que es que te llamas, es muy buena la pregunta. Pero ni le quita ni le pone inspiración. Es muy importante que entendamos eso, ¿sí? Por ejemplo,
Voy a dar otro ejemplo. Juan, Evangelio de Juan, versículo 1. Y mire cómo inicia el Evangelio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Dónde hay un saludo? Donde él dice, yo Juan, como Lucas, que dice, soy Lucas y quiero escribirle a Teófilo, etcétera. No hay formalismos, no hay saludos. Empieza, bota la información, ¿sí? Eso no le quita la canonicidad, no le quita la inspiración divina, y eso es algo muy importante que nosotros debemos entender. La inspiración divina no la quita ni la pone un saludo personal, un formalismo, como la tienen algunas cartas. ¿Listo? Pastor David. Muchas gracias. No se le Pastor escucha, David. pastor. Listo, ya les digo qué dijo el pastor David, pero miren esto tan interesante. Lo que está diciendo el pastor David es que hay partes humanas en medio de la inspiración divina en cada escrito, Sí, básicamente. sí, ¿Sí? Pastor, aprovecho vuélvelo a para repetir. intervenir. Gracias por permitirme intervenir, maestro. Bueno, los que hemos estado ya en clases anteriores, alguna vez cuando vimos etimología bíblica, les expliqué que los cánones no se basaron por los formalismos humanos o por las partes humanas, se basaron por la inspiración del contexto. Ejemplo, hay partes en la Biblia que no son inspiradas por Dios porque realmente fueron partes humanas, pero Dios las toma en su inspiración para enseñarle a otros humanos a no hacerlas. Ejemplo, David pecó, se metió con Betsabé. Eso no lo inspiró el Señor, porque él no estuvo en su pecado, pero el Señor usó esa historia para mostrarnos a nosotros las consecuencias del pecado. O sea que la inspiración está en el contexto, no en la parte humana en muchas ocasiones. Muy bien, muchas gracias, pastor David. ¿Vamos bien? Muy bien. Voy a ahondar un Mi poquito más. apóstol, mi apóstol David, muchísimas gracias por despejarme la duda, mi apóstol. Y usted también, maestro. Listo, mi amado Rafael. Voy a intervenir un poquito más ahí porque me parece que es algo que tenemos que dejar muy claro. Más, insisto, hay que mirar con mucha lupa a Hebreos. Búsquelo, Rafael. Hay un texto por allá de Pablo en una carta que escribió a una iglesia donde él dice, no lo dice Dios, lo digo yo. Búsquelo. No lo dice Dios, lo digo yo. ¿Eso es inspiración divina? Eso es parte de su personalidad, él quiere que pasara algo. En alguna ocasión le dice a las hermanas de cierta iglesia, y búsquenlo, les dice, hermanas, quédense solteras. Es que ustedes me sirven más solteras acá en la iglesia, ustedes son muy trabajadoras, porque las hermanas en la iglesia a veces son las que más trabajan. Bendito Dios por las hermanas de la iglesia. Entonces le dice, por mí que ustedes se queden solteras, quédense así, hermanas. Pero eso no es palabra de Dios, es un consejo muy pastoral, muy de acá de nosotros. ¿Sí? Muy interno acá de la iglesia. Espero que nos estemos haciendo entender en esta mañana. Pilas Aquí con la canonicidad. aquí lo tengo, mi maestro. Listo, pilas con la canonicidad, pilas con eso. Muy bien. Vamos a avanzar. Ya terminamos la introducción. Bueno, pero quiero saber si hay alguna otra duda o alguien que quiera hacer algún aporte, por supuesto. Insisto, cuando tú eres maestro eres el que más aprende. Y qué lindo poder aprender también de ustedes. ¿Hay alguien que quiera dar algún aporte o tenga alguna otra duda? Listo. Muy bien. Me pasa como con las oraciones de la mañana, a las 4 o 3 de la mañana, con mi iglesia. Les digo, hermanos, participen, que yo sepa que están ahí, que no se me quedaron dormidos orando. Muy bien, Rafael, nuevamente, cuéntame. Respondiendo a su pregunta, maestro, y le voy a leer, eso está
en la carta de 1 Corintios 7, versículo 12. Eso. A ¿Qué dice? todos los demás les digo esto yo, no el Señor. Eso. Si la esposa de algún hermano no cree en Cristo, pero acepta vivir con él, que el hermano no se divorcie de ella. Y quedó claro ahí. Eso. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por leerlo. Muy juicioso su merced. Eso es. Muy bien, muy bien. Hebreos capítulo 1, versículo 1, por favor. Espero que usted en esta clase esté con su Biblia abierta o mínimo con su equipo electrónico. A mí me gusta siempre tener la Biblia en físico, pero pues por lo que tengo el computador acá no me iba a caber, entonces por eso estoy leyendo desde el celular, pero siempre es como bonito, ¿no? No deberíamos perder esas costumbres en la iglesia de tener el papel en la mano. Muy bien, Hebreos capítulo 1, versículo 1. Yo le dije que íbamos a empezar a trabajar el libro de Hebreos por etapas y vamos a la primera etapa, ¿listo? Para ir paso a paso y no avanzar tan rápido. No me gusta avanzar rápido. Hoy tal vez avancemos en 2 etapas y el próximo sábado vamos a avanzar en otras 3 etapas que son muy importantes. Muy bien. Hebreos 1, versículo 1 en adelante dice de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Quiero leerlo en la versión actual. Mire cómo dice: hace mucho tiempo, mucho tiempo, los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados. Lo hicieron muchas veces y de muchas maneras, pero ahora en estos últimos tiempos Dios nos lo ha comunicado por medio de ¿quién? Por medio de su Hijo, porque por medio de él Dios creó el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. El Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. El Hijo de Dios logró que Dios nos perdonara nuestros pecados y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de su Padre. Muy bien. Esta es la primera etapa. Jesucristo es superior a los profetas. Yo les dije que el mensaje principal de Hebreos es la supremacía de Cristo. Y en la primera etapa que vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que Él es superior a los profetas. Alguien que por favor ayúdenme, interactúenme, o si no yo voy a empezar a preguntar. A mí no me gusta trabajar solo, de verdad. La gente que está acá de la iglesia de Casa de Paz saben cómo soy yo. No me gusta trabajar solo. Ayúdenme por favor. Alguien que me diga algún profeta muy importante del Antiguo Testamento, o 2 o 3. Alguien que levante la mano y nos diga. Moisés. El profeta Eliseo. Levantando la mano, por favor. ¿Listo? Para eso no interrumpimos así fuerte. ¿Listo? Entonces, muy bien. Por acá dicen Isaías. Muy bien. Lisset Vega, cuéntanos. Elías. Elías. David Santiago, ¿quién otro? Elías. Miriam Leal. Profeta Eliseo. Eliseo. Jefferson Pisa. Moisés. Moisés. ¿Moisés fue profeta, Jefferson? Pero es
una de las personas más importantes en el Antiguo Testamento. Pregunto, ¿fue profeta? No, señor. Al fin que sí o no. Sí, señor. Sí fue profeta, ¿Se sí, señor. asustó Jefferson? Sí, fue ¿Se profeta. asustó? ¿Fue profeta Sí, usted, señor. profe? ¿Usted fue profeta? No, señor. Él profetizó la venida del Señor Jesucristo. Fue profeta, claro que sí. No se asuste, Jefferson. Primero que sí, después que no. ¿Qué pasó ahí? Rafael, otro profeta. Estoy aprendiendo. Ma- Maestro, me encanta Eliseo y Amós. Listo, muy bien. Listo, ya creo que ya todos los que levantaron la mano. Eso está muy bien. Muy bien, bajen la manito para ahorita seguir adelante. Muy bien, entonces lo que Jesús dice, perdón, lo que el escritor de Hebreos dice es que en la antigüedad, yo les dije que este hombre que escribió esto, que escribió esta carta a los Hebreos, tenía mucho conocimiento del Antiguo Testamento, mucha profundidad bíblica, y empieza hablando de los profetas. Si usted se va a dar cuenta, empieza con unas etapas, como que va de menos a más. Profetas, ahorita vamos a ver ángeles. Después vamos a ver Moisés, después vamos a ver Melquisedec. Usted se va a dar cuenta de unas cosas bien interesantes de Hebreos. Ahora, profetas. Pregunto, ¿cuál es la labor profética? Pregunto, ¿cuál es el trabajo profético? Pregunto, ¿cuál es la oficina, el trabajo de la oficina profética? ¿Cuál era la labor de un profeta en el Antiguo Testamento? Habían muchas cosas que hacían los profetas, pero yo quiero que usted me los diga, por favor. Alguien que levante la mano, gracias. La relación con Dios. Espérate, vamos a ir, yo les voy dando la palabra, ¿listo? Miriam Leal, ¿qué dijiste? Es comunicar la voz de Dios al hombre. Transmitir el mensaje de Dios al hombre. Comunicar la voz de Dios, muy bien. Transmitirla Muy bien, al hombre. muy bien. El que dice cliente, no sé cómo te llamas. Pues estoy con uno ahí, mi nombre es Cervella, pero aparezco ahí con ese nombre. Pero es también la relación con Dios. Una relación con Dios, sí. Bueno, eso tiene que ver más. Listo, amada. Eso tiene que ver más con lo que esa persona tenía, a quién tenía que estar conectada con esa persona, ese profeta, para poder ejercer su trabajo. Listo, estoy preguntando cuál es el trabajo, cuál era el trabajo profético. César Coronado. El trabajo de la profecía o el objetivo es edificar, corregir, exhortar. Muy bien, eso está en el Nuevo Testamento, pero quiero que vayamos atrás porque recuerden que Hebreos, el escritor de Hebreos, no conoce. Lo otro es anunciar. Perdón, él es experto, discúlpame, el escritor de Hebreos es experto en el Antiguo. ¿Listo? Entonces está hablando es de los profetas del Antiguo. ¿Listo? Del Antiguo Pacto. ¿Listo? ¿Qué más quieres decir, César? El trabajo en sí de los profetas era anunciar. En el Antiguo Testamento sobre todo anunciaban la palabra del Señor cuando decían, vino mi palabra Jehová, di a fulano tal esto y esto. O sea, eran unos anunciadores. Excelente, muy bien. Andrés Embus, profeta de Casa de Paz, hable. Buenos días para todos. Un profeta pues enseñaba la verdad e interpretaba la voz de Dios, lo que Dios quería decir al pueblo. Muy bien Andrés. Jefferson, sin miedo. Mi pastor era el que le hablaba al pueblo y a los dirigentes del pueblo y los ponía en orden ante los ojos de Dios. Muy bien, excelente. Diego Andrés Pulido. Buenos días, profe. Creo que una de las principales era que pues Dios no se limita a nada y el profeta llevaba a cabo el plan de Dios, aunque Dios, como no se limitaba a nada, podía utilizar a otra persona. Muy bien, hasta un burro lo puso a hablar, ¿no? Entonces, muy bien, Diego. David Santiago. ¿Me repite la pregunta, por favor? Listo. No, tú levantaste la mano. La pregunta es, ¿cuál es el trabajo profético en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento? Bueno, en el Antiguo Testamento el trabajo que se hace es profetizar
y ejercer el cumplimiento del profeta hacia lo que se quiera ver como el profeta Samuel, que profetizó hacia el día de David que quería ser rey, que iba a ser rey, y se cumplió en su debido tiempo. Muy bien, dejémoslo hasta ahí, yo sé que ya se animaron a hablar, me gusta eso, muy bien, dejémoslo hasta ahí, y yo me quiero referir al versículo 1 de Hebreos en la parte B, en la segunda parte, dice, hablando de los profetas, dice que comunicaron el mensaje de Dios, es más, ahí nos está dando una directriz de cuál era el trabajo de los profetas, era comunicar, era traer el mensaje de parte de Dios. Un profeta es algo así como un vocero. Yo no sé si usted donde vive le pasa lo que a mí me sucedía cuando yo vivía allí en Parques de Bogotá. Y es que, sobre todo los fines de semana, tipo 7, 8 de la mañana, pasaba un señor con un periódico muy del barrio y pasaba hablando, gritando, noticia, última hora, eso, no sé si todavía lo hace, y vendía su periódico vociferando. Hace 4 o 5 años que yo vivía allá y eso, con el cubo y toda esa vaina. Mire, yo quiero decirles algo, un profeta es una voz. Un profeta es alguien que comunica un mensaje que Dios le está dando. Ahí ya lo tenemos. Pero mire lo que dice la parte B en la TLA. Versículo 1. Lo hicieron muchas veces, hablando de los profetas, o sea, es decir, muchas veces comunicaron el mensaje de Dios y de muchas maneras. Dios se mueve de muchas maneras. Dios obra de muchas maneras. Dios utilizó a muchos profetas en el Antiguo Testamento. A mí me gusta llamarlo el Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto lo utilizó a muchos hombres y de muchas maneras. La labor profética fue muy importante. Y quiero decir algo más importante. La labor profética es muy importante. Porque los profetas todavía existimos. El ejercicio profético, las oficinas proféticas no se han cerrado. Hay una clase magistral que hace unos días escuché del pastor David hablando acerca del profetismo y del apostolado, maravilloso, todavía existe. Aunque, escúchenme bien, en el Antiguo Pacto hay unas diferencias al Nuevo Pacto. No quiero profundizar más en profetismo, pero para que lo entendamos. La voz de Dios a través de un hombre, la voz de Dios a través de una persona, el mensaje de Dios a través de alguien, ¿sí? Esto es muy importante. A mí me llama mucho la atención cómo lo dice el escritor. Lo hicieron muchas veces y de muchas maneras. Si usted se da cuenta, Moisés profetiza de una manera, Elías profetiza de otra dentro de sus personalidades, porque Dios respeta las personalidades. Cuando llegamos al último profeta del Antiguo Pacto, llamado Juan el Bautista, el que le prepara el camino al Salvador, el que le prepara el camino al Mesías, usted no lo ve diciendo, así dice el Señor, y van a caer rayos. No. ¿Qué dice él? Bautícense, arrepiéntanse, generación de víboras, ustedes son lo peor, Un hombre que cortaba cabezas con sus palabras. Y su principal labor, según el Evangelio de Juan, era preparar el camino al Mesías. Él dice, no soy yo, es el que viene detrás mío. ¿Sí? Entonces mire que cada uno de esos profetas cumplía una labor específica en el Antiguo Pacto. Escúcheme bien, Jesús es mayor que cada uno de esos profetas por fuego que hiciera caer del cielo. Mucho más grande, mucho más superior. Escúcheme esto, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Mire, esto es poderoso. Agárrese. Antes de que todo comenzara, antes de que todo, mire, voy a hilar Hebreos con Juan. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra.
Todo fue creado por la palabra, y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida, y la palabra que es la vida es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Me centro en el versículo 1. Antes de que todo comenzara, todo, ya existía aquel, un personaje, un ser. Ya existía aquel que es la palabra encarnada, o como lo dice la Reina Valera, que es el verbo. La palabra estaba con Dios y la palabra, ese personaje, era Dios. Todos esos profetas del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, todos tenían a Jesús en la boca, porque dice Juan capítulo 1, que el verbo era Él, la palabra era Él. No hay punto de comparación, escúchenme bien, no hay punto de comparación entre Cristo, entre nuestro Señor Jesucristo y cualquier profeta, por poderoso y grande que haya sido. Y mucho menos hoy en día. Si ellos transmitían la voz de Dios al pueblo para exhortar, para redarguir, para hacerlos volver, para dar una directriz, para mostrarles, para guiarlos, para dar lo que sea. Si tenían la voz de Dios en su boca, si tenían la palabra de Dios en su boca, ¿quién es la palabra? Jesús. Jesús, ¿cierto? Es lo que estamos viendo acá en Juan. Jesús. Estaban transmitiendo a Jesús sin saberlo, porque Él es la palabra, Él es el verbo. Volvamos a Hebreos. Volvamos a Hebreos. Versículo 2, capítulo 1, versículo 2. Pero ahora, está hablando recuerde, de los profetas del Antiguo Testamento, pero ahora, en su tiempo, en año 70, 80, después de Cristo, no sé, en su tiempo, pero ahora, en estos últimos tiempos, en estas últimas décadas, Dios nos lo ha comunicado por medio de su Hijo, porque por medio de Él creó el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. Dios nos ha comunicado su mensaje por medio de su Hijo. Esto es muy importante. Mire que no hemos ni avanzado el capítulo 1. Pero dice, pero ahora. El mensaje es comunicado directamente, ya no por medio de un ser humano que de vez en cuando venía el Espíritu Santo, lo tomaba y decía, así dice el Señor, y después el Espíritu Santo se iba y queda como, ¿sí? No, ahora es por medio de su Hijo, que es el verbo hecho carne, que es la palabra en esencia, y por esa palabra fueron hechas todas las cosas, absolutamente todas las cosas. Mire lo que dice la parte B del verso 2, porque por medio de Él, hablando del Hijo, hablando de Cristo, que es superior a los profetas, Dios creó todo el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. No existe punto de comparación de ningún ser humano con Cristo. No existe. Hoy en día, usted va a la iglesia mañana, día domingo, día del Señor. Dios se glorifica, Dios sobra, utiliza a su pastor en sanidades, milagros, la gente se cae, salta, rebota, está en el techo, se espelucan, la gente habla en lenguas. ¡Qué culto tan poderoso! Yo espero que mañana en su iglesia donde usted asiste, el Espíritu Santo se mueva de manera poderosa y utilice a los siervos de Dios de una manera impresionante. Y los pastores que me están escuchando, que Dios los use de manera poderosa. Viene palabra, viene ciencia, viene sabiduría, que Dios sobre. Amén, amén. Por más que Dios te use, por más que Dios use a tu pastor,
por más que Dios levante hombres de Dios poderosos en este tiempo, como lo dice aquí Hebreos, ahora ninguno tiene punto de comparación con Jesucristo. Porque el único, escúchenme bien, el único que por medio de él se creó el universo, hermano, el universo. ¿Quién constituyó el heredero de todo? Ya te doy la palabra, Por favor, cerremos los micrófonos. Recordemos que hay unos momentos para intervenir. Vayan anotando lo que tienen que intervenir. Pero está hablando del universo. Hay estrellas que son infinitamente más grandes que nuestro Sol. No me pregunte números y eso, que yo no soy astrónomo, pero infinitamente más grandes que nuestra galaxia, una estrella. Bueno, no sé cómo se llama, el sistema solar es que se llama. Infinitamente más grande. Nosotros somos ni una pulga somos, en comparación con ciertas estrellas. Y el que creó el universo, y que por medio de él se creó el universo, y que lo sostiene en la palma de su mano, y algunos hombres se comparan con él. Algunos hombres dicen que son el nuevo Mesías, que son el Jesús resucitado. Yo no entiendo de dónde locuras sacan eso. Si el que puso a hablar un burro lo pone a hablar a usted, no se crea, discúlpeme, no, pero no nos creamos mucho, más bien me meto yo en el cuento. No nos creamos mucho. Por la gracia, por la misericordia. Mire, Jesús es más grande que los profetas. Empecemos por ahí. Verso 3. En la TLA, el Hijo de Dios, es que es una carta tan cristocéntrica. El Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre, para que tenga unos versículos bien fuertes para cuando vengan los testigos de Jehová. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre, y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. Es decir, no solamente se inventa el universo, no solamente la palabra crea el universo, sino que lo sostiene. El eje de la creación, ¿quién es? Todo se sostiene ¿por quién? Por Cristo. Cristo. Muy apegado a la clase de cristología que estaban dando estos días. La estabas dando tú, ¿cierto, pastor? Amén. Cristo. El Hijo de Dios, bueno, sigamos leyendo. El Hijo de Dios logró que Dios, mire esta parte tan hermosa. El Hijo de Dios logró que Dios perdonara nuestros pecados y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de su Padre. El único que logra no que nuestros pecados sean cubiertos, no, sino que haya redención eterna y una limpieza total, y que el Padre nos vea como ve a su Hijo, limpios y santos, fue Jesús. Nadie más puede lograr eso. Ningún profeta. Ninguno. Así hubiera hecho llover fuego del cielo y hubiera consumido un holocausto. Ninguno. Entonces, insisto, en esta primera etapa tenemos que darnos cuenta que los seres humanos que Dios utilizó para hacer su voz, para ser sus mensajeros, para traer la voz de Dios a la tierra, muchos de ellos decían, y me gusta esa expresión, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y así dice el Señor, y la soltaban. Ninguno de ellos se puede comparar con Jesús, pero ni esto, ni esto. Ninguno de nosotros, Dios nos guarde. Por eso Dios es tan celoso con su gloria. Usted puede llevarse el reconocimiento. Usted lo pueden colocar en un póster allá en su iglesia. Bienvenidos, Noche de Milagros con el pastor, y lo que sea. Usted se puede hacer famoso porque las redes sociales ya tienen muchos views, pero la gloria no se la puede tragar. La gloria es de Dios siempre. Siempre, siempre la gloria es de Dios. El día que un siervo de Dios, que un hombre de Dios, que alguien que es voz de Dios, Dios lo usa tanto y se trague la gloria, ese día que se las vea con el que sostiene el universo.
Yo sé que es bíblico, yo sé que esto tiene que pasar. Lo que estamos viviendo a nivel mundial, todo lo que estamos viviendo, usted sabe más que yo. Yo poco veo noticias, a mí me gusta leer. No me ponga a preguntarme si veo Caracol o RCN, no sé qué es eso. Pero todo lo que está pasando a nivel mundial, todo lo que está sucediendo, las burlas que hacen en contra de Dios, las burlas que hacen en Río de Janeiro, los homosexuales, haciéndose pasar por un Cristo derrotado y burlándose de él, se están burlando del que sostiene el universo. Yo no entiendo cómo funciona la cabeza de algunas personas. Porque no solamente fue el que creó, sino el que lo sostiene. Escucho apreciaciones, por favor. Ya saben, si no hablan, entonces yo pregunto. Dos personas que quieran dar su apreciación acerca del tema. Gustavo Sandoval. ¿Cómo está, pastor? Buenos días. No, Gustavo Sandoval. Sandoval, gracias. ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, yo tengo dos preguntas. ¿Cuál es la diferencia de profetizar, o sea, de hablar la Biblia, como de subirse a un púlpito a hablar la Biblia, que eso es una parte de profetizar, y otra parte que hay del cesacionismo y del pentecostalismo frente a los dones, del profeta que yo, digamos, frente a tomar una persona y decirle, el Señor te dice esto, esto y esto y esto, bueno, no sé cómo lo manejaremos en estos tiempos. Frente a eso, ¿cuál es la diferencia? Porque pues tú dices, todavía hay profetas, todavía se profetiza, todavía pues hay mucha gente respecto a esto, ¿no? Que Sí, se para en un púlpito y dice, yo estaba orando y el Señor me mostró esto, y la iglesia va a hacer esto. Entonces, para que por favor tú me aclares, te agradezco mucho. Buenos días. Mi amado, muchas gracias por tu pregunta. Muy bien, ¿sí? Y aunque no es una clase de profetismo y tenemos que avanzar, pero es bueno responderle porque creo que posiblemente no seas el único que tenga el interrogante, y es bueno, porque como estamos hablando de que Jesús es mayor que los profetas del Antiguo Testamento, ¿sí? Hasta ahí vamos, pero yo dije algo, existen todavía. Pero hay que tener mucho cuidado con ese existen todavía, porque no cualquiera puede decir acá me paro y digo, ¿listo? Hay una clase magistral, te invito a que la veas, yo la vi la vez pasada, del pastor David, aprovecho que él está acá y que él responda. No hay volumen. Gracias, mi pastor. Bueno, el término de la evolución profética, la palabra profeta en el Antiguo Testamento era Nabí, el que guiaba. Es decir, que él era el que guiaba al pueblo directamente de Dios. Ahorita nuestro Nabí es el Espíritu Santo. Pero dentro de ese término del Antiguo Testamento también había una palabra para los profetas que era Rogé o Roé, que significa vidente, el que ve cosas que otro no ve. Cuando nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 14, el término que se usa cuando Pablo dice, si todos profetizan, si todos hablan en lenguas y entra un gentil, va a pensar que todos están locos. Pero si entran y ustedes están profetizando, lo oculto de su corazón será revelado a ustedes. Y ustedes hablándoles de lo oculto de su corazón, ellos caerán de rodillas y se arrepentirán ante Dios. Ahí no está hablando del término de predicación, está hablando de un don que es conocido como el don de evidencia, el don Rogé o el don ciencia, que significa que Dios muestra a la persona que está ahí por el don de inspiración lo que la persona que llega a la iglesia hizo, está haciendo y hará. Lo que hizo antes de Dios, lo que está haciendo en el momento y lo que hará después de conocer a Dios. Entonces por eso se dice que es edificado, es exhortado y es consolado. Edificado porque se acerca a Dios, exhortado porque es animado a dejar el pecado, y consolado porque Dios muestra lo que va a hacer con él en un futuro. Entonces los profetas que existen en este Nuevo Testamento son los profetas Roé Yeshua
o lo que nosotros conocemos, los videntes que te acercan a Jesús. Entonces, aunque Dios muestra el pasado y presente de una persona y el futuro de una persona, Dios lo muestra para que esa persona olvide su pasado de pecado, cambie en su presente y se proyecte a una salvación de su futuro en Cristo. Pastor, queda cordialmente invitado a la escuela de profetas que vamos a tener, escuela profética en Casa de Paz. Amén. Ya, invitado, ya, con eso ya quedó invitado. Entonces, espero le haya quedado clara la respuesta a Gustavo, y quiero dar un punto más todavía profundo a eso. El término de profetas existe en el Nuevo Testamento y podemos ver un profeta que nunca escribió un solo texto bíblico, pero está nombrado como el que anunció primero un hambre que venía a Jerusalén, un proceso que llevaría uno de los apóstoles, y lo advirtió de parte de Dios de incluso de algo innecesario que el mismo apóstol llevó por no obedecer. Cuando hablamos de Ágabo no escribe ni un solo libro en el Nuevo Testamento, pero Ágabo tuvo la evidencia de que Dios le mostrara cosas que vendrían, e incluso dice que el mismo Ágabo, Silas y Bernabé consolaron a la iglesia después de que vino el hambre y la animaron a continuar. Entonces Dios todavía tiene ese don de ciencia que es diferente al Naví. El único Naví que guía directamente por la profecía bíblica más segura, o sea que él es el que ahora determina el destino del hombre, es el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Pero los profetas del Nuevo Testamento ayudan a que la persona deje su pecado, tome la decisión de arrepentimiento en un presente y se proyecte a servirle a Dios y a ser salvo para un futuro. Genial, genial. Hablaba algo acerca del cesacionismo, el hermano, también, ¿cierto? ¿Puedes repetir la pregunta? Porque yo la verdad no la entendí muy bien cuando hablaste acerca del cesacionismo. Bueno. Sí, a lo que voy yo es que, bueno, ya el pastor dejó alguna claridad frente a lo que es el profetizar. Entonces, si nosotros continuamos con los dones, con el derramamiento del Espíritu Santo o el pentecostalismo, entonces estamos diciendo que la Biblia se sigue escribiendo a través de los nuevos profetas o ya cesaron, por decirlo así. Sí, bueno, dale. Yo te lo explico rápidamente. La Biblia no se sigue escribiendo a través de los profetas que ven el secreto de un corazón o que tienen una visión, una revelación, porque recuerda que estamos hablando del término videncia, que significa que lo que Dios muestra lleva a la persona a arrepentirse, a animarse en Dios y a ver un futuro en Dios. Pero ¿dentro de qué? Del canon de lo que está escrito. Es decir, que toda profecía, toda visión y toda revelación que los profetas de este tiempo tienen, solamente tienen una función, y es que las personas que reciben la profecía se acerquen a Cristo, sean edificados, exhortados y consolados en Cristo. La respuesta más clara está en 1 Corintios 14, cuando se dice que si llega un indocto a la iglesia, es decir, alguien que no conoce, y todos están profetizando, y un profeta es usado, y Dios le muestra el pasado, el presente y lo que Dios quiere hacer en el futuro de esa persona dirá: wow, ¿quién le habló a este de lo que yo hacía, de lo que estaba haciendo? Y se va a arrepentir. Pero el objetivo central o el espíritu del testimonio de la profecía es Jesucristo. Entonces, cuando tú tienes una visión, cuando tú tienes una interpretación de los tiempos, no significa que tú escribes una Biblia nueva, significa que la confirmas. No sé si me están entendiendo. No sigues escribiendo la Biblia, la confirmas. Es muy diferente. Amén. Es muy diferente. Entonces el profeta de este tiempo no sigue escribiendo una revelación, la confirma. El profeta del Nuevo Testamento no sigue escribiendo libros como nos enseña el cesacionalismo, o que da a entender que si un profeta habla, entonces escribe una nueva revelación. Ahora, de hecho, hasta te dejo una perla y se la dejo también al profe aquí para que él siga. ¿Por qué el libro de Hechos no cerró el canon diciendo amén, como todas las demás cartas? Ay. ¿Por qué no lo cerró?
porque el libro de los Hechos ni siquiera es Hechos de los Apóstoles, es Hechos del Espíritu Santo. Y Él sigue obrando aún, aunque Él sigue escribiendo la historia de su proceso en cada uno de nosotros, llevándonos a Cristo. Entonces Él sigue obrando, Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, aunque su manera de proceder confirma lo que está escrito desde el Antiguo y el Nuevo en nuestros días. Amén, amén, amén. Amén, amén, así es. Gustavo, ¿estamos? Listo, pastor, muchas gracias, muy amable. Bueno, sí, señor, listo. Muy bien. Hablando del cesacionismo o cesacionalismo, un texto rápido para continuar. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eres gentiles se extraviaba. No quiero que ignoréis. Y ahí en el capítulo 12 habla acerca del tema de una manera muy profunda el apóstol Pablo. Muy bien. Avancemos, avancemos. Dios mío, que pone uno a hablar de profecía y se emociona uno. Hebreos. Ya llegamos a la altura del versículo 3. Muy bien. Y bueno, acerca de este tema, acerca de Jesús, como lo está mostrando el escritor de Hebreos, ¿hay alguna duda, alguna apreciación o vamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien? Muy bien. Gracias por las manitos arriba, Lisette. Muy bien. Vamos. Versículo 4. Hecho tanto superior. ¿Sí? ¿Listo? Esta es la segunda etapa. Ya vimos la primera, segunda etapa. Hecho tanto superior. Recuerden que todo está centrado en Cristo. Está hablando de Cristo. Cristo hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre, y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por cuanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a todos tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Estoy leyendo Reina Valera, lógicamente. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo. Y tus años no acabarán, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Mire, aquí es donde les decía en la introducción de la clase que el escritor de Hebreos tenía un profundo conocimiento del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. En estos versículos que acabamos de leer, a partir del versículo 5 hasta el último versículo del capítulo 1, nos damos cuenta cómo el escritor empieza a hacer una comparación entre el Hijo, lo llama el Hijo, Cristo, sabemos que es Cristo, entre Cristo y los ángeles. Y lo hace de una manera magistral. Lo hace tomando en cuenta varios versículos, pasajes bíblicos, muchos, la mayoría de ellos de los salmos. Por ejemplo, Salmo 2, versículo 7. Por ejemplo, Salmo 45, 6 y 7.
Por ejemplo, Salmo 102, 25 y 27. Salmo 110, 1. Toma varios pasajes de la Biblia, varios pasajes, varios versículos de los salmos que son mesiánicos y que nos muestran lo que Dios entrega a su Hijo. Y nos muestra quién es el Hijo. Y hace ese paralelismo, ¿no? Entre los ángeles y entre Jesús. Ya vimos la primera etapa que eran los profetas. Ahora la siguiente etapa son los ángeles. ¿Por qué? Porque es que los ángeles son seres, obviamente, ¿no? Usted me entiende, son seres muy diferentes a los seres humanos. Yo quiero que alguien levante la mano en la clase, por favor, lo más rápido que puedan, y me digan algunas características de los ángeles. No estamos en una clase de angeología, pero por favor, usted ya debería saber algunas características que usted sepa de los ángeles. Muy bien, y vamos a dar la palabra en orden. David Santiago Núñez, cuéntanos, David. Bueno, algunas de las características de los ángeles son que tienen alas, son blancos resplandecientes y son mensajeros de Dios, ¿sí? Son espíritus ministradores. También déjalo ahí para que David, déjalo ahí para que dejes hablar a otros, ¿listo? Para que todos podamos participar. Gracias, muy bien, David. Rafael, cuéntanos una característica rápidamente. Ángeles destructores, ángeles mensajeros, ángeles guerreros. Listo, eso en cuanto a función de los ángeles. Muy bien. ¿Qué otra característica, Miriam, tienen los ángeles? Bueno, los ángeles son querubines, como el ángel arcángel Miguel, son enviados para ayudar a la obra del Señor, al hombre. Y a través de los ángeles, nosotros los podemos utilizar para ayudarnos cuando estamos haciendo guerra espiritual. Muy bien. ¿Vale? César Coronado. Tienen un orden jerárquico, o sea, hay distintos niveles para distintas funciones. Lo otro, además que son seres especiales, dice la Biblia, que son asexuados, ni se casan ni se darán en casamiento. Sí, muy bien por esa característica. Y en muy pocos pasajes lo describen con alas. En muy pocos pasajes lo describen con alas. Es más, el apóstol Pablo dice que de pronto algunos se hospedaron haciendo obras de hospitalidad, no sabiendo que eran ángeles. Sí, hay unos seres, como dice la hermana ahorita, creo que fue una hermana que dijo que tienen alas. Hay unos seres que aparecen en, por ejemplo, Isaías capítulo 6, seres alados, ¿no? Muy bien. Algo adicional, maestro. Listo. También es un título. En el libro de Apocalipsis, Juan, en el mensaje, habla de decir, escriba el ángel de la iglesia en Éfeso, en Esmirna. Entonces titula al pastor, al presbítero de la congregación como un ángel. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Luz Miriam, vamos a dar dos rápidamente, Luz Miriam y Lady. Buenos días, Dios les bendiga. Amén. Los ángeles son santos, son humildes, son obedientes. Ok, menos Lucifer, ¿no? Mal chiste, mal chiste. Muy bien, Lady. Buen día y buen día a todos. Los ángeles son seres de luz y una característica importante es que son adoradores. Muy bien, muchas gracias. Dejémoslo hasta ahí. Muy bien, para poder avanzar, que esto está muy, muy, muy lindo. Miren cómo lo dice la TLA, versículo 14. Porque los ángeles son solamente espíritus que sirven a Dios y Él los envía para ayudar a toda la gente que Dios habrá de salvar. Lo voy a volver a leer. Porque los ángeles son solamente espíritus que sirven a Dios y Él los envía para ayudar a toda la gente que Dios habrá de salvar. Permítame. Listo. Porque los ángeles
Porque los ángeles son solamente espíritus que sirven a Dios y Él los envía para ayudar a toda la gente que Dios ha de salvar. A mí me gusta mucho cómo lo expresa esta versión. Por una razón. Porque los ángeles, bueno, hay muchos seres celestiales, ¿no? Muchos, querubines, serafines, arcángeles, algunos de ustedes los nombraron. Tienen diferentes funciones. De hecho, estuvimos estudiando en la iglesia en nuestros tiempos de oración en las mañanas el libro de Apocalipsis y se percata uno de cosas bien especiales de esos seres espirituales, ¿no? Están los 24 ancianos, tiran sus coronas delante del trono, etc. En el cielo hay una cantidad de seres que usted no se imagina y seres bien interesantes y a veces seres que dan bastante miedo. Pero los ángeles de los cuales se refiere acá son un tipo, hay varios tipos de seres celestiales y aquí habla acerca de un tipo de seres que tienen una labor específica. La labor específica es servir a Dios, sí, pero ¿cómo sirven a Dios? Él los envía para ayudarlo a usted y para ayudarme a mí, porque aquí dice que es para ayudar a los que son herederos de la salvación, a los que Dios habrá de salvar. O sea que hay como un ejército preparado, diseñado para venir a ayudar a los cristianos, ayudar a los salvos. Los ángeles son seres demasiado poderosos. Los ángeles son seres demasiado impresionantes. Insisto, hay seres celestiales que si usted o yo nos encontráramos con ellos cara a cara, ay, ay, ay. Si usted me quiere creer bien, pero pues uno no puede hacer obviamente doctrina de una experiencia personal, ojo con eso. Yo he visto ángeles. En algunas ocasiones, un par de veces en la iglesia donde yo ministro, he visto ángeles. Una vez, quiero contarle, estábamos en un momento muy especial en la presencia de Dios en el culto. En el lugar donde estábamos llevábamos muy poco tiempo, Dios nos había dirigido para estar ahí y yo vi como un ser que no toca piso, totalmente blanco, resplandeciente, se acercaba a una de nuestras hermanas, en este momento es la directora de la intercesión en la iglesia, la coordinadora de la intercesión en la iglesia, se acercaba y con sus manos se acercaba y tomaba algo de su corazón y se devolvía hacia el púlpito. Lea Apocalipsis, donde dice que hay ángeles que toman en unas vasijitas las oraciones de los santos y se las llevan al Padre. Eso vi yo ese día. Así usted no haya visto ángeles, existen. Son seres impresionantes. Son seres que en este caso, estos seres, Dios los envía para ayudar a toda la gente que Dios habrá de salvar. Y aunque ellos tienen una labor específica, es más, los ángeles tienen dos características muy importantes: protectores y mensajeros. Por eso, ahorita el hermano que hablaba acerca de Apocalipsis, eso está en Apocalipsis 2, 3, que cuando Dios manda el mensaje a las 7 iglesias en Asia Menor, llama a los pastores ángeles, no les dice pastores, les dice ángeles, porque los pastores tenemos esas características, somos protectores y somos mensajeros. ¿Me estoy haciendo entender? Alguien que coloque una manito arriba o algo para saber que estamos. Amén, amén. Eso. Amén, amén, aquí estoy. Por encima de los ángeles, por grandes que sean, por poderosos que sean, por impresionantes que sean, por ojos que tengan por todo lado, por las alas, por lo que sean, por encima de los arcángeles, por encima de todos los seres celestiales, está Cristo. Ese fue el error de Satanás. Ese fue el error de Lucifer, siendo un ser celestial, con unas características tan lindas, siendo un ser celestial tan majestuoso y poderoso, el querer ser igual que Dios. Por eso ese ángel caído, junto con todos los demás que cayeron, los que conocemos como demonios, odian al Hijo de Dios. Escúcheme bien, odian a Cristo. Si tuvieran vísceras, con sus vísceras, con lo más profundo de su ser, lo odiarían, lo odian. Por eso usted es odiado por Satanás.
Porque el Hijo de Dios vive en usted por medio de su Espíritu. Por eso lo odia, por eso hay ataques, por eso hay situaciones. Usted es odiado, odiado. Por eso siempre que un cristiano cae, escúchenme bien, estoy hablando de pecado, siempre que un cristiano cae en pecado, hay una fiesta en el infierno que usted no se imagina. Mis amados pastores, siervos de Dios, profetas del Dios Altísimo, siervos del Señor, cuídense 100 de 100. No haga que exista una fiesta en el infierno. No haga que eso pase. Él te odia, porque Él odia al Hijo de Dios. Él odia a Cristo y tú eres imagen de Cristo. Espero que me esté haciendo entender hoy. Ahora, Cristo es mayor que cualquier ente espiritual, cualquiera, absolutamente cualquiera. Vuelvo y aquí hilo con Apocalipsis. Cuando tú lees Apocalipsis, te das cuenta de unos seres espirituales muy impresionantes. Te das cuenta de unos entes creados por Dios que son impresionantes, que, insisto, te mueres del susto si los llegas a ver. Y por más impresionantes, y por más poderosos, y por más que uno de ellos luchó por el cuerpo de Moisés en el desierto, por más poder que tengan, no se pueden igualar a Cristo. Insisto, y quiero nuevamente decirlo porque esto no se nos puede olvidar, mis amados. Insisto nuevamente, Hebreos nos quiere mostrar en todas sus etapas del escrito que la supremacía de Cristo. Él es superior a todo, superior a los profetas por más usados que sean, superior a los seres humanos por más usados que sean, superior a los ángeles por más impresionantes que puedan llegar a ser. Salmo 90 y permítanme, es que con la llamada se me va. ¿Dónde está? Salmo capítulo 2, leámoslo por favor. Salmo capítulo 2. Versículo. Ya te digo, amado. Salmo capítulo 2. Veámoslo desde el 1, dice la Biblia. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Les suena parecido lo que está pasando hoy en la tierra, no? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como a vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sean prudentes, admitan amonestación, jueces de la tierra, sirvan a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían.
Este es uno de estos salmos mesiánicos. Usted puede tomar esta palabra y de pronto decir: el Señor me está hablando a mí, de pronto hay alguna promesa, etcétera. Puede pasar, pero sinceramente el Salmo 2 está hablando de Jesús. Y si usted lee con detenimiento, se está dando cuenta de la supremacía que muestra el salmista acerca del Hijo, de la supremacía que muestra el salmista acerca de Cristo, de lo grande que es Él, y que aunque se levanten reyes y se levanten las mismas naciones en contra de uno, ese uno puede con todos. Cristo superior a los profetas, Cristo superior a los ángeles, Cristo superior a los gobernantes. Cristo es superior. Quiero dar otro espacio para preguntas o apreciaciones acerca de lo que hemos hablado hasta el momento. Por favor, entonces los que lo quieran hacer, por favor, levanten sus manos, levanten la manito ahí, y aquí estamos pendientes. El hermano Benjamín Borges. Mi pastor, muy buenos días, los bendigo. Pastor, en cuanto a lo que usted decía de que de pronto puede estarle hablando en este salmo a una persona, no puede acontecer porque está hablando de Cristo. Y muchos sensacionalistas dicen en este salmo: mira, te está hablando profeta a las naciones y no sé qué, y esto y el otro, cuando está hablando de Cristo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque sencillamente ahí está hablando de Cristo, no está hablando de ningún hombre. Sí, mi amado, por eso lo aclaré, que de pronto hay alguna persona que pueda decir que Dios le dio una promesa por medio de un pasaje como estos. Bueno, pero lo aclaré, el pasaje es mesiánico. Está hablando de... Sí, es que muchos sensacionalistas, entre pastores sensacionalistas, le dicen: ¿sí ve? ¿Sí ve? Y utilizan eso para distorsionar la palabra. Muchas gracias, mi amado, muy bien. Diego Andrés. Excelente clase, pastor. En cuestión de que Jesús es mayor que todo, pastor, yo he escuchado en muchas predicas y tengo varias personas a mi alrededor muy cercanas que afirman y se aseguran de que nosotros como creación tenemos autoridad para mandar a los ángeles. Y yo en la Biblia no he leído eso en ningún lado. O sea, ¿yo con qué bases puedo responderles a esas personas? Perdón, mi amado, no es que no alcancé a entender qué es lo que dice. Mi pastor entendió. Ok. Ya te entendí. Sí, ¿y tú qué piensas de eso, Diego? No, pastor, yo la verdad leí un pasaje donde dice Dios a su Hijo que Él es el único que puede enviar a los ángeles, no nosotros hacerle oraciones, digamos, a los ángeles o algo por el estilo. Sí, mi amado, una cosa es que tú estés orando y pidiéndole: Dios, por favor, envía protección, envía a tus ángeles alrededor de mis hijos, pidiéndole a Dios que lo haga. Vimos el pasaje en Hebreos, ¿no? Él envía sus ángeles para ministrarnos a nosotros. Pero otra cosa es que tú tengas una autoridad como superior, como la que tiene Jesús. Ya vimos que nosotros no tenemos esa clase de autoridad. Pilas con eso. Y está muy bien lo que estás aclarando, porque el hecho de que nosotros... es más, nosotros los pastores, el libro de Apocalipsis nos dé el apelativo de ángeles, no nos hace igual que un ángel. Pilas con eso, ¿sí? Hay que tener muchísimo cuidado. Una cosa es pedir una protección especial: Señor, yo oro así, yo creo que muchos de nosotros: Señor, envía a tus ángeles alrededor de nosotros. La Biblia dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, la protección, sí, está bien. Pero sí, hay que tener ese cuidado en esos aspectos. Muy bien, mi amado. Rafael. Bueno, yo ahí voy a hacer una complementación, mi maestro, con lo que dijo Diego Andrés Pulido, y esto lo voy a decir, si usted me permite, maestro. Por favor. Sí, señor, por puntual, revelación. ¿listo? Bien puntual. Por revelación, ¿sí? Yo tuve la experiencia con unos ángeles y ellos no responden así: vengan ángeles.
vengan ángeles, no, ellos no responden así. Ellos responden, y aquí está confirmado en Hebreos, ellos responden bajo un solo nombre, que es el nombre de Jesucristo. Así como echamos fuera demonios en el nombre de Jesús, ¿sí? Así también ellos responden al nombre que está sobre todo nombre. Ahí está en Hebreos 1:4, vamos a leerlo con entendimiento. El Hijo de Dios llegó a ser superior a los ángeles, pues Dios le dio un nombre mucho más importante que el de ellos. O sea que el nombre de Jesús, ellos se sujetan al nombre de Jesús, y ellos al escuchar en el nombre de Jesús, pues ellos vienen y nos dan la protección, ¿sí? Porque ellos responden al nombre de Jesús. Ahí yo lo logro interpretar en Hebreos 1:4. Es más, vuelvo y repito, es una revelación que a mí el Señor me dio. A mí los ángeles, a mí eran 12 ángeles. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Eran 12 ángeles y uno se me acercó. Nos acercamos a ti porque mencionaste el nombre de Jesús. Pero porque tú nos llames a nosotros así, vengan ángeles, no. Así Sí. no respondemos nosotros. Sí, mi amado, y tienes razón. De hecho, que por ahí, sin nombrar el santo, pero no, es que yo le dije a los ángeles, dijo tal persona, que fuera y me cuidara o me trajera las joyas. Cosas así pasan y uno dice, ay, 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 Dios mío, guárdanos más bien. Bueno, sigamos. ¿Qué dicen de Cristo? Estamos hablando chévere. ¿Qué dicen de Cristo? Miguel Martínez, perdón. Buen día, mi pastor, Dios le continúa bendiciendo. Sí, hablando también del Salmo 2, también este es una profecía del milenio, ¿no? Del gobierno milenial. Gracias. Sí, señor. Muy bien. Muy bien. Quiero terminar la clase. ¿Nadie más va a dar alguna apreciación? De pronto yo mi paz, si se permite. Sí, claro, sí, señor. Espérame un momento. Bueno, una de las apreciaciones más tremendas la acabas de poner ahí tú mismo. Hebreos 1:14, porque los ángeles son solamente espíritus que sirven a Dios y Él los envía para ayudar a toda la gente que Dios habrá de salvar. Es decir, que ellos no se mueven por tu ordenanza, se mueven porque Dios en su misericordia quiere ayudarnos para que nuestra salvación sea más segura. Así debe ser. Así es. Muy bien por terminar de aclarar lo que el hermano nos estaba diciendo. Y así es. Entonces, yo creo que el tema y vuelvo e insisto, de que por más, Silena, ya te doy la palabra, Silena, de que por más que Dios nos use, de que por más que tengamos comillas, ojo con mis comillas grandes, un rango o un título, o que tengamos cierto nivel de unción, comillas, porque es que de ahí a veces se agarran los seres humanos. Yo no sé por qué nos gusta tanto sentirnos superiores cuando el único superior es Cristo. Yo eso no lo logro entender todavía. Si Amén, ni siquiera amén. nos podemos comparar con ángeles y hay gente que se atreve a compararse con Cristo. Yo les quiero dejar una tarea. La tarea es que esta semana, en el transcurso de esta semana, sus mercedes, es que yo vengo de Boyacá, su merced, entonces tengo raíces boyacenses, entonces su mercedes, quiero que lean completamente el libro de Hebreos. Pero no es solamente leerlo, vamos a empezar a crear una estructura mental del libro. ¿Listo? Por favor anote eso porque es muy importante. Yo les dije que íbamos a trabajar por unas etapas, ya entramos a las 2 primeras etapas, ya dentro de 8 días vamos a ver otras 3 que son muy importantes. Pero amados, vamos a leer el libro de Hebreos y lo vamos a leer de la siguiente manera, vamos a darle un orden y vamos a hacer unas comparaciones con el Antiguo Testamento. Entonces, ejemplo, lo que yo hice ahorita, tomé el capítulo 1 y empecé a encontrar unos salmos, ¿sí se dio cuenta? Entonces, estos salmos me hablan de este versículo, este salmo me habla de este versículo. El escritor tomó apartes algunos versículos de ciertos salmos, de un pasaje de Deuteronomio y demás. Entonces,
Tu tarea es encontrar en estos, creo que son 13 capítulos, los 13 capítulos de Hebreos, lo que vas a hacer en esos 13 capítulos, ¿qué referencias del Antiguo Pacto o Antiguo Testamento encuentras acá en el libro de Hebreos? Todas las vas a anotar de aquí a 8 días. Porque pues estamos estudiando. Entonces la idea es, yo soy del tipo de profesor que no me gusta dar todo masticado. Y quiero que lo logremos todos y que dentro de 8 días tengamos un conversatorio bien interesante. Es más, ojalá sería chévere que hubiera gente acá dentro de 8 días acá en la clase. Pero no importa, no pasa nada si lo tenemos en virtual. Pero hagan la tarea, ¿listo? Entonces la idea es que usted encuentre qué es lo que vamos a hacer, esos comparativos, esos versículos, esos personajes del Antiguo Testamento, todos los vamos a coger. En tal versículo, capítulo 2 de Hebreos, versículo tal, aparece Abraham, aparece no sé quién. Sí, estoy dando algunos ejemplos. O hay algún versículo que aquí, como en el capítulo 1 de los Salmos, de Deuteronomio, etcétera. Para que por favor usted se edifique y crezca y ayude a crecer a otros. ¿Está bien con la tarea? ¿Me entendieron? ¿O hay alguna duda? Hermano Benjamín Borges. El comparativo que tú quieres que haga o que hagamos en la tarea, ¿es con personajes o todo toda la historia en sí, Yo te entiendo. comparada al... Yo te entiendo. Todos los personajes del Antiguo Pacto que encuentres y todos los pasajes bíblicos, llámense versículos como acá, que hay varios versículos en el capítulo 1 de los Salmos. Entonces, no, acá el versículo, el escritor está hablando de, no sé, de Primera Samuel, de Reyes, no sé, y pum, y lo anotas, y pum, y lo anotas. Y te vas a dar cuenta cómo el escritor de Hebreos era un experto muy profundo en el Antiguo Testamento. Y en base al Antiguo Testamento nos muestra la supremacía de Cristo. Porque escúchenme bien, toda la Biblia, absolutamente toda, desde Génesis a Apocalipsis, nos muestra la supremacía y la grandeza de Cristo. Pero es que Hebreos es muy cristocéntrico, entonces vamos a tener que trabajarlo muy bien. ¿Estamos? Gracias, mi pastor. Sí, señor, con mucho gusto. Amén. Juan Carlos Coronado. Buenos días. Lo que usted desea o la tarea que nos encomendó es hacer un cotejo de pasajes, personajes, posibles similitudes con otros libros donde podamos encontrar todo esto y hacer un debate. Excelente, me parece muy excelente. Sí, señor. Le da otra dinámica a la clase. Sí, señor. Es más, si puedes bueno, si lo haces virtual o a mano, lo que sea, pero haz un paralelismo. Aquí está el versículo, por ejemplo, el versículo 10 del capítulo 1. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, los cielos. Entonces lo colocas acá, Hebreos 1:10, y al lado el pasaje del cual viene en el Antiguo Testamento. Y así, ese paralelismo les va a ayudar a crecer mucho. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Alguien más? Amén, amén. Correcto. Muchas gracias. Mis amados, dudas, preguntas o aseveraciones o algo que quieran añadir a la clase, por supuesto, para eso estamos. ¿Alguien levanta la mano? Ya te doy la palabra, mi pastor. Sí, señor. Listo. Por favor, ya voy a terminar la clase, no se vayan a retirar, voy a darle la palabra a David Santiago, no se vayan a retirar, el pastor David tiene una información importante el día de hoy. David Santiago, cuéntanos. Una pregunta, hablando del tema, mi pregunta es ¿por qué los ángeles nos siguen órdenes? ¿Qué, perdón? Repítela, no entendimos. Mi pregunta es, ¿los ángeles por qué nos siguen órdenes? Es mi pregunta. Ok, porque el que los creó fue Cristo y ellos escuchan la voz del que los creó. Básicamente es por eso. Nosotros, dice la Biblia, nosotros somos poco menos que ángeles. No tenemos la autoridad, David Santiago, no la tenemos. Insisto,
por más que seamos muy, muy, muy metidos con Dios, muy ungidos, 40 días de ayuno, lo que quieras. No. Ellos son seres celestiales y todo el tiempo están conectados con quien los creó. ¿Sí? Ellos y no están sujetos a nada carnal. Entonces no, absolutamente no, nunca van a poder, como lo decía ahorita el hermano, o más bien nosotros nunca vamos a poder darles unas órdenes directas. Eso no es correcto. Luz Miriam Verdugo. Pastor, en el libro de Hechos, en el capítulo 12, versículo 23, dice: al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusano. Está hablando de Blasto en la muerte de Herodes. Los ángeles también pueden aplicar juicio y castigo. Sí. Mira Sodoma y Gomorra. Empezamos por ahí, ¿no? En Génesis. Sodoma y Gomorra. Llegan los dos ángeles a decir: chao, venimos a traer juicio. No por nuestra, obvio, no por nuestra propia, ellos no tomaron la decisión. Dios los envía y ellos vienen a traer juicio. ¿Sí? Pasa, mi hermana, pasa, y en varios pasajes de la Biblia está. Apocalipsis, por ejemplo. Pero pues empecemos desde Génesis. Listo. ¿Alguien más o para que el pastor David pueda terminar con la información? Listo. Entonces, ya mi pastor. Muchas gracias.